Bueno, pues vamos a empezar la sesión de hoy, que como dije, no iba a ir sobre el pensamiento de Freud. Más que el pensamiento de Freud va a ser una introducción al pensamiento de Freud, una introducción al psicoanálisis, porque vamos a analizar una serie de conceptos que creo que son fundamentales para pensar a Freud y para pensar el psicoanálisis y para pensar la idea del inconsciente. Por eso, en un primer momento vamos a empezar a analizar una idea que creo que es fundamental, que es la idea de destino, ¿vale? De destino, para comprender qué es esto del inconsciente. El destino entendido como qué es aquello que pasa en nuestra vida continuamente, qué es aquello que se nos cruza siempre en nuestra vida como si fuera un destino, qué es aquello con lo que chocamos siempre en nuestra vida, ¿no? Como si fuera al final un destino irrevocable del que no podemos salir de él, ¿no? Pero antes de empezar con la idea de destino, con ese problema de destino, vamos a localizar el problema del psicoanálisis, el problema que plantea Freud, el problema general del psiquismo. Y ese problema se localiza en la infancia, ¿no? Es el problema principal del psiquismo, del psicoanálisis de Freud, ¿no? El problema de que nacemos del sexo, nacemos de la carne y además nacemos sin poder hablar, para posteriormente, en un momento determinado de la infancia, acabar llevando una vida lingüística, para acabar llevando una vida que está atravesada totalmente por el lenguaje. Ahí es donde vamos a localizar el problema, en el hecho de que somos mamíferos, somos animales que hemos nacido del sexo, que hemos nacido de la carne, para acabar algo así como que creyéndonos ángeles, cuando nos introducimos en el lenguaje. Hemos nacido de la carne para acabar siendo logos, ya veremos esto después, para acabar siendo razón, para acabar siendo algo como trascendemos esa animalidad, esa pulsión, ese sexo, para acabar siendo algo así como dioses o ángeles, cuando llevamos una vida atravesada por el lenguaje. ¿Pero qué pasa con esto? Con este hecho, que para llevar una vida atravesada por el lenguaje tenemos que haber pagado un tributo en la infancia. Para convertirnos en seres divinos, en seres atravesados por el lenguaje, en seres que llevamos una vida lingüística, tenemos que pagar un tributo en la infancia. Para pasar del sexo al logos hay que pasar un tributo que vamos a recordar en un futuro durante toda nuestra vida. Un tributo que se va a aparecer continuamente como un eterno retorno, como un círculo con el que siempre vamos a chocar con él, con ese tributo que tenemos que pasar en la infancia. Algo que se va a repetir a lo largo de toda nuestra vida, ese tributo, como si fuera un destino, ¿no? Y por ello nos tenemos que preguntar, ¿en qué medida somos marionetas de ese destino, de ese tributo que hemos tenido que pagar por el hecho de introducirnos en un orden simbólico, como hablábamos en la antigua sesión, en un orden atravesado por una vida lingüística? ¿En qué medida somos marionetas de ese tributo? De ese tributo que no es más que otra cosa que ese síntoma, ¿no? Que lo analizaremos más detenidamente, ¿no? Nos dice Freud en una cita de Grodeck, que cita en el Yo y el Ello: creemos vivir nuestra propia vida y más bien somos vividos por poderes ignotos e ingobernables.
creemos vivir nuestra vida, pero más bien somos vividos por algo que podríamos llamar como destino. Por un destino que es algo que hemos tenido que pagar por el hecho de nacer del sexo e intentar convertirnos en ángeles, e intentar introducirnos dentro de un orden lingüístico. ¿Vale? Y ese va a constituir el arquetipo fundamental del psiquismo, en Freud y en el psicoanálisis, el famoso complejo de Edipo, ¿no? Que no es nada relacionado con lo que muchas veces hemos escuchado, de que si el niño quiere matar al padre y tener sexo, tener relaciones sexuales con la madre, eso es una auténtica tontería, eso no lo dice Freud. Ese no es el complejo de Edipo. Y para entender el complejo de Edipo, pues vamos a ver cuál es la historia, ¿no?, de Edipo Rey, ¿no?, que me imagino que la conoceréis, ¿no? Edipo, ¿no?, están los reyes de Tebas, Layo y Iocasta, que tienen un hijo, que es Edipo, y cuando tienen el hijo, ¿no?, van a buscar al oráculo para que le digan quién va a ser Edipo, ¿no?, qué va a ser su hijo. Y el oráculo les dice, bueno, Antonio, pasa. Este va a ser Edipo, aquel que matará a su padre y se casará con su madre, ¿no? Esto obviamente a Layo pues no le gusta mucho. Y entonces decide llamar a un criado para que se lleve a su hijo, Edipo, y pues le dé muerte, ¿no? Se lo lleve lejos de casa y le dé muerte. El criado se lo lleva, pero en lugar de darle muerte, porque le da pena, pues lo deja abandonado con el hecho de que se lo encuentra un pastor de Corinto, que lo rescata y lo lleva a Corinto. Y ahí resulta que los reyes de Corinto no tienen hijos y deciden adoptarlo como hijo. No. Los reyes de Corinto en ese momento se convierten en el padre y la madre, ¿no?, de Edipo, ¿no? Van pasando los años, ¿no?, hasta que llega la pubertad de Edipo, y Edipo pues piensa que tiene un dilema existencial, ¿no?, no sabe quién es, ¿no?, y entonces decide ir él al oráculo a preguntarle ¿quién es? Entonces va al oráculo y el oráculo le responde, tú eres Edipo, aquel que matará a su padre y se casará con su madre, ¿no? Edipo, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser que yo vaya a matar a mis padres con lo que quiero yo a mis padres? Pues lo que voy a hacer es salir corriendo de Corinto para no tener la oportunidad de matar a mis padres. Sale corriendo de Corinto hacia Tebas, y en Tebas se encuentra en la entrada con un carro que está protegido por unos soldados que le dicen que se aparte. Edipo no se aparta, entra en una trifulca y mata a la persona que hay en el interior del carro, que obviamente resulta que es su padre, ¿no? En esto que en Tebas, además, se ha producido un problema porque ha llegado una esfinge, ¿no?, que se está comiendo a las personas, a los ciudadanos de Tebas, porque le ha puesto un problema, ¿no?, y si no saben resolverlo, pues diariamente seguirá comiendo a una persona. Por lo que Edipo, ya en Tebas, pues decide ir a buscar a la esfinge e intentar combatirla, ¿no?, intentar resolver el problema. El problema que le pone la esfinge, el acertijo, no es cuál es, lo conoceréis todos, cuál es el animal que al principio, bueno, Esmeralda camina con 4 patas, luego empieza a caminar con 2 patas, para al final de su vida caminar con 3 patas, ¿no? A lo que Edipo le responde, pues ese es el ser humano, ¿no?, la persona. De bebé camina con 4 patas, en su edad mediana camina con 2, y luego en la vejez pues se ayuda de un bastón y camina con 3 patas, ¿no? La esfinge se da por derrotada, ¿no?, y entonces, pues, todos los ciudadanos de Tebas alaban pues, que Edipo, ¿no?, haya conseguido derrotar a la esfinge y que la esfinge se marche. Y entonces deciden proponerlo como rey de Tebas. ¿Y qué hacen para proponerlo como rey de Tebas? Pues tiene que casarse con la reina de Tebas, con su madre, ¿no?
Resulta que cuando se casa con su madre, ¿no? Pues empieza a haber una plaga de la peste en Tebas, ¿no? Y entonces, pues, los ciudadanos empiezan a recelar de Edipo, porque dicen, bueno, si esto que nos ha tocado tiene que ser porque el rey algo malo ha hecho, ¿no? Entonces el rey empieza a indagar y empieza a preguntar a los criados, ¿no? Hasta que llega a conocer su verdadera realidad, ¿no? Y es que sus padres, sus verdaderos padres, eran los reyes de Tebas. Esto, ¿no? Termina con Edipo arrancándose los ojos, entre otras cosas porque para no ver que su madre se ha suicidado, ¿no? Al conocer también esta noticia, ¿no? Entonces vemos cómo en esta pequeña historia, ¿no? Vemos al destino como algo que solamente se alcanza precisamente por las estrategias que intentamos poner en juego para evitarlo, ¿no? Edipo está continuamente intentando evitar su destino, pero al final, con todas las estrategias que hace para evitar su destino, lo único que llega es a cumplir con él, ¿no? Nos damos de narices con nosotros mismos, ¿no? Con lo que somos nosotros mismos, por más que intentemos ser algo distinto a nosotros mismos. Siempre aparece ese tributo, ¿no? Del que hablaba antes, que se estrella contra nosotros o nos da de cara, ¿no? Somos un destino, al final en este sentido, ¿no? ¿Y qué problema hay en que seamos un destino? Pues bueno, pues ya, pues depende, ¿no? Porque si estamos, a lo mejor, si podemos estar bastante contentos con nuestros síntomas, por lo mejor no hay ningún problema. Pero bueno, si eres un neurótico, como la película que os recomendé, ¿no? Sí. Es mejor imposible, ¿no? Pues quizá hay un problema, ¿no? En ser tú mismo, ¿no? En intentar ser tú mismo, ¿no? En intentar aceptar lo que dicen estos libros de autoayuda, ¿no? Muy famosos, ¿no? Sé tú mismo. Pues a lo mejor si eres un neurótico, si tienes un trastorno obsesivo-compulsivo, a lo mejor no es precisamente lo más correcto decir sé tú mismo, ¿no? Porque tienes que combatir con eso, ¿no? Y eso es lo que hace el psicoanalista, ¿no? Cuando vas al psicoanalista, ¿no? No te preguntas, quiero escapar de, no sé, del paro. Quiero saber que me arregles cómo salir del paro, ¿no? O cómo hacerme rico, ¿no? Lo que quieres es cómo puedo escapar de mí mismo. ¿Cómo puedo escapar de mi destino? ¿Cómo puedo escapar de ese tributo que he tenido que pagar en la infancia para poder llevar un orden simbólico atravesado por el lenguaje? Vamos con otra historia también, para seguir analizando este concepto de destino. Una historia que también me imagino que todos conoceréis, ¿no? La de El mercader de Bagdad, que aparece en Las mil y una noches, ¿no? Que Boris Karloff, no sé si sabéis que es el actor este famoso de los 50, ¿no? Que hacía todas las películas de terror, ¿no? De Drácula, de Frankenstein, ¿no? Una vez en una entrevista le preguntaron, ¿no? ¿Usted tiene miedo de sus personajes? Y no, yo no tengo miedo de mis personajes. Yo de lo único que tengo miedo es de la historia del mercader de Bagdad, ¿no? ¿Y qué cuenta la historia del mercader de Bagdad? Pues, bueno, la vamos a convertir un poquito, la vamos a hacer andalusí. Más que nada porque no sé a dónde iba después de Bagdad el criado, así que vamos a convertirla en algo andalusí. Imaginémonos un mercader de Granada, ¿no? Cuyo criado va al mercado y de repente en el mercado se encuentra con la muerte de frente, que le está mirando enfadada, con aspecto enfadado. El criado, tras mirar esto, pues se queda espantado, ¿no? Y sale corriendo a buscar al mercader para pedirle un caballo, ¿no? Para salir corriendo de allí, puesto que la muerte le ha mirado en el mercado con cara de enfadada. El mercader, que lo comprende, ¿no? Decide dar el caballo para que se vaya y el criado decide irse lo más lejos posible, en este caso a Jaén, vamos a poner, ¿no? El mercader baja al mercado y efectivamente se encuentra con la muerte y le pregunta, oye,
¿por qué mirabas a mi criado con cara de enfado? A lo que la muerte pues le responde, ¿con cara de enfado? Le miraba con cara de sorpresa, porque tenía una cita esta noche con él en Jaén y veía que todavía estaba aquí. Obviamente, el criado cuando va a Jaén se tropieza con el caballo y muere, ¿no? Vemos a lo que quiero llegar, ¿no? Otra historia donde alguien quiere escapar de su destino, ¿no? Y haciendo precisamente eso contrario a lo que él piensa que es su destino, llega a encontrarse de bruces, a darse de bruces con ese destino. ¿Vale? Vamos a contar la última historia, que además va a ser una canción. No la voy a contar yo. Así no me escucháis tanto. La del enamorado y la muerte, en una canción de Amancio Prada, de un poema. Que es de mi tierra. Yo estaba reposando anoche como solía, soñaba con mis amores, que mis ojos se veían. Mientras señora tan blanca, muy más que la nieve fría, por donde se entra amor, por donde se entra vida, cerradas están las puertas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, la muerte que Dios envía, oh muerte tan rigurosa. Déjame vivir un día no puedo darte, una hora tienes de vida. Muy deprisa se levanta, más deprisa se vestía, ya se va para la calle, en donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta niña, la puerta como he de abrirte, si no es la hora convenida. Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida, si no me abres esta noche, ya nunca más me abrirías. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería. Vete bajo la ventana, donde guardaba y cosía, échale cordel de seda, para que subas arriba, si la seda no alcanza, mis trenzas añadiría. Ya trepa por el cordel, ya toca la barandilla, la fina seda se rompe, él como plomo caía. La muerte le está esperando abajo en la tierra fría. Vamos el enamorado, la hora ya está cumplida. ¿Quién canta? Amancio Prada. Bueno, vemos la historia, ¿no? Otra vez, un enamorado, ¿no? Que está soñando, se le aparece una figura blanca, al principio crees que es su enamorada, pero no, que resulta ser la muerte, a la que le pide 24 horas para poder escapar. Esta solo le da una hora, en esa hora intenta buscar a su amada para entrar en su casa y así que la muerte no lo encuentre. Esta le da un cordel de seda, él intenta subir, el cordel de seda se rompe y la muerte le estaba esperando abajo, ¿no? Intenta evitar su destino, no, pero precisamente se cumple el destino porque los protagonistas de estas tres historias quieren escapar de él, ¿no?
En el primer caso, la consecuencia es que se arrancan los ojos, y en estos dos últimos casos que hemos visto, es la muerte, ¿no? Esto es muy importante, esta idea de destino, porque no es posible acercarse a la idea de inconsciente freudiano si no reflexionamos sobre esta idea de destino, ¿no? De esta idea de que estamos atravesados por el destino. Esta idea de que hay como dos líneas. Hay una línea, ¿no?, en la que pasa nuestra vida, y en esta línea pues podemos hacer miles de cosas, ¿no? Podemos ir de viaje a donde sea, a cualquier sitio, a cualquier espacio, podemos ser cualquier cosa, ¿no? Podemos elegir cualquier trabajo, cualquier tipo de vida, pero mientras recorremos ese transcurso de la vida, lo que siempre pasa es que nos estamos chocando con este círculo que nos da de bruces, con este círculo que podemos llamar destino, que podemos llamar identidad o que podemos llamar psiquismo, ¿no?, como se llamaría desde el psicoanálisis. El final es que no podemos escapar de nosotros mismos, que vayamos a donde vayamos, siempre se cumple nuestro destino. Que vayamos donde vayamos, nunca vamos a escapar de nosotros. Podemos ir a cualquier sitio, pero en ese sitio lo que siempre vamos a encontrar es a nosotros mismos. De ese lugar al que podemos llamar identidad, al que podemos llamar destino, al que llamamos psiquismo, nunca vamos a poder escapar. Y esto es lo que intenta analizar el psicoanálisis y Freud, ¿no? ¿Cómo puedo escapar efectivamente de ese mí mismo, ¿no? ¿Cómo puedo escapar de mis síntomas? De lo que soy, de ese tributo que he tenido que pagar en la infancia. ¿Cómo puedo escapar de eso? Es algo que intenta comprender y analizar Freud y el psicoanálisis, y que es algo que está muy alejado, como hemos dicho, de los manuales de autoayuda, ¿no?, que te dirían totalmente lo contrario, ¿no? Sé tú mismo. Y yo, claro, sé tú mismo, pero bueno, si eres el estrangulador de Boston, pues a lo mejor no. Es mejor que no seas tú mismo, ¿no? No sé. O cualquier otro problema, ¿no? Si tu síntoma que has pagado en la infancia, si el tributo que has pagado es duro, quizá a lo mejor lo más correcto no es aceptar los manuales de autoayuda, no de ser tú mismo, sino analizar qué es lo que has pasado y cuál es ese tributo, ¿no?, que has tenido que pagar, ¿no? Y analizar cómo puedes escapar de ese síntoma, ¿vale? Y el psicoanálisis plantea ese problema, ¿no?, de si es posible escapar al destino, a ese síntoma. Sí se puede burlar el destino, se puede escapar de él, ¿no?, de ese síntoma, que en definitiva podríamos definir como el recorrido que el sujeto tiene que hacer consigo mismo para poder ir a cualquier otro sitio en la vida. Pongamos el ejemplo, por ejemplo, de Mejor Imposible, ¿no? Jack Nicholson, ¿no?, para poder ir a un restaurante primero tiene que hacer un recorrido consigo mismo, que tiene que ser encender las luces 3 veces y apagarlas, cerrar la puerta. Al final tiene que recorrer hacer un recorrido consigo mismo, con sus síntomas, para poder llegar a cualquier trayectoria, a cualquier lugar en la vida, ¿no? Esto es muy problemático, porque, bueno, Mejor Imposible, que es una comedia, pues bueno, lo podemos ver y podemos reírnos, pero claro, imaginémonos, pues, para una persona depresiva, ¿no?, que tenga que recorrer siempre, que en cualquier trayectoria que haga en su vida, tenga que recorrer con la pesadez de ser una persona, un síntoma de la depresión, ¿no? Pues al final, quizá, lo que se hace imposible es llegar a cualquier sitio en la vida, porque el síntoma te come, ¿no?, te arrastra, ¿no? Por eso, y esto no solo estoy poniendo ejemplos muy claros, ¿no?, pero al final, desde el psicoanálisis o desde Freud, todas las personas son personas neuróticas. ¿Son? Personas neuróticas.
mayor o menor medida, es decir, que no. Pongo ejemplos para que se vea muy claro, pero que le pasa a cualquiera, ¿no? Y por eso mismo, para una persona neurótica, el lema de los manuales de autoayuda, más que una ayuda, se convierte en su maldición, en muchos sentidos, ¿no? Pero bueno, a lo que llegamos no es a que ese tributo que hemos pagado en la infancia, esos síntomas, nos proporcionan nuestra identidad y obviamente tenemos que vivir con ello, ¿no? Pero, ¿cómo podemos escapar? Que es, en definitiva, lo que intenta buscar el psicoanálisis, lo que intenta buscar Freud. ¿Cómo podemos escapar de ese nosotros mismos? De ese tributo, ¿no? ¿Cómo podemos escapar de ese sentimiento de que somos marionetas de un destino, ¿no? De que estamos manipulados o somos un instrumento de un destino? Vamos a remontarnos a Platón, porque al final todo está en Platón. Y vamos a remontarnos al Menón, que ya lo hemos dado aquí alguna vez, al ejemplo, al párrafo donde explica cómo Sócrates llama a un esclavo, a un criado, para que le demuestre el teorema de Pitágoras, ¿no? Porque intenta explicar Sócrates, ¿no?, como el conocimiento, conocer es recordar, ¿no? ¿Recordáis que lo vimos aquí cuando dimos a Platón, ¿no? Cuando intentaba explicar lo de que conocer es recordar, ¿no? Y a través de ello pues explicaba la inmortalidad del alma y todo esto. Pero lo que yo me quiero referir es simplemente a cómo el criado, ¿no?, o el esclavo, descubre el teorema de Pitágoras, ¿no? A base de la mayéutica socrática, él es capaz de descifrar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque el teorema de Pitágoras, hay dos formas de ver o de comprender el mundo. Una, desde tu síntoma, desde el yo, desde los síntomas, y otra, como comprendemos el teorema de Pitágoras, desde la verdad. Por ejemplo, en el teorema de Pitágoras, ¿no? Es decir, que el criado descifra el teorema de Pitágoras, pero no porque sea criado, ni porque sea aristócrata, ni porque sea griego, ni porque sea chino, ni porque sea español, sino porque cuando se habla del teorema de Pitágoras, se habla de la verdad, de algo que es cierto, independientemente de lo que seas, independientemente de tus síntomas. Y podemos seguir con Platón y hablar no solo de la verdad, sino hablar de lo justo, de algo que es justo independientemente de tus síntomas, independientemente de que seas español, de que seas rico, de que seas pobre, de que seas chino o de que seas irlandés. Porque, por ejemplo, y os ponía, recuerdo el ejemplo de si ves a y ahora con la Dana, ¿no?, si ves a un niño ahogándose en el río, pues no te tienes que preguntar si tienes que salvarlo, si al ser español tienes que salvarlo o no, ¿no? Es de justicia que tienes que tirarte y salvarlo, ¿no? Pues, se puede hablar desde la justicia independientemente de tus síntomas. Y también se puede hablar de lo bello independientemente de tus síntomas, independientemente de lo que eres tú mismo. Porque podemos ver una puesta de sol y no decimos que es bella porque nos parece a nosotros, porque nosotros como somos nosotros mismos así nos parece eso bello. No, es bella porque es bella en sí misma. Porque independientemente de lo que yo sea, esa puesta de sol es bella. Independientemente de que sea español, de que sea chino, de que sea de donde sea, de que sea rico, de que sea pobre, esa puesta de sol es bella, independientemente de lo que sea yo, independientemente de mis síntomas. Porque, ya lo veíamos en Platón, ¿no?, es posible contemplar el mundo en lugar de a la luz de mis síntomas, a la luz de la verdad, de la justicia o de la belleza. ¿Vale? Es posible contemplar el mundo liberándote de tus síntomas. Es muy difícil, obviamente.
muy difícil, pero es posible. Es posible diferenciar entre el me y el es. Nos ponemos aquí ontológico. Es posible diferenciar entre me conviene, me gusta, me parece justo, entre el ser. Es bello, es verdad, independientemente de lo que yo sea, y es justo, independientemente de lo que me parezca a mí. Es muy diferente hablar del yo, del me, que hablar desde el ser, desde el es, ¿no? Y por eso aquí hablo de Freud como un continuador de este proyecto platónico, ¿no? Del proyecto idealista platónico, del proyecto de las ideas, ¿no? Platónico. Porque al final lo que quiere Freud es encontrar una palabra que pueda escapar a ese destino. ¿Y qué es el análisis, el psicoanálisis si no es eso? Sino encontrar una palabra que te ayude a escapar de tu destino. Nos acordamos también de la alegoría de la caverna, ¿no? Pero ¿cuál es el problema, ¿no? de esto, ¿no? Que el yo muchas veces se entiende, y nos remontamos a la alegoría de la caverna, donde en la caverna estaban los seres humanos, ¿no? Atados con las cadenas, ¿no? De pie y mano, y solo veían las sombras, ¿no? Pero no veían la realidad, ¿no? Pues el yo muchas veces toma como realidad esas cadenas, ¿no? Esas cadenas que son tus síntomas. Ese síntoma constituye para el yo la auténtica realidad y no lo que hay exterior a mí. Y dentro de esa caverna, pues, es donde se escriben, pues, esos manuales de autoayuda, ¿no? Están continuamente diciéndote, pues, sé tú mismo, sé tú mismo, sé tú mismo, sé tú mismo, identifícate con tus síntomas y olvídate del mundo. Sé tú mismo, pero olvídate de lo demás, ¿no? ¿A qué equivale la caverna en Freud? Al inconsciente. Al inconsciente. El inconsciente. Aquello que está en lo más profundo del individuo y que está gobernando realmente, ¿no? Hasta que no descubrimos cuáles son nuestros síntomas, ¿no? Que es de los que se intenta encargar el psicoanálisis, ¿no? Y Freud, en este caso. Lo que se pregunta Freud, lo que se puede preguntar el psicoanálisis es ¿cómo sería la vida más allá de la caverna? ¿No? Más allá de mis síntomas, ¿no? De los síntomas que me atrapan, como las cadenas. ¿Cómo sería la vida de un sujeto, en definitiva, de un sujeto libre de sus síntomas? ¿Podría ser posible la vida de un sujeto libre de sus síntomas? ¿No? Eso es lo que intenta preguntarse, ¿no? Al final, el psicoanálisis. Freud, ¿no? Y continuando con Platón, al final lo que se propone, al igual que Platón, es sacar al ser humano, en este caso al ser humano desde el psiquismo, de la caverna, ¿no? Por eso entiendo a Freud, aunque siempre se le ha considerado como irracionalista, realmente Freud lo entiendo como racionalista. Y vemos, por ejemplo, un extracto, una cita del Malestar en la cultura, ¿no? Como, donde queda claro, ¿no? Que es racionalista. Nuestra mejor esperanza para el futuro es que el intelecto, el espíritu científico, la razón, establezca con el tiempo la dictadura sobre toda vida psíquica. Pues más racionalista no puede ser, ¿no? Es decir, espera el tiempo donde el logos, donde la razón, pues, imponga una dictadura sobre el inconsciente. Ya que sea posible eso o no, pues eso ya es diferente, pero es lo que Freud intenta hacer, ¿no? Porque, obviamente, está muy bien ser nosotros mismos, claro, sí, y es imposible no ser otra persona que no nosotros mismos, pero lo que quizás no está tan bien es ser esclavos de nosotros mismos, ser esclavos de nuestros síntomas. Eso de ser nosotros mismos, claro, obviamente, tenemos que ser nosotros mismos siempre. Obviamente, sé que no podemos ser de otra forma, pero no ser esclavos de esos síntomas. ¿Vale? Vamos a seguir con este análisis, ¿no? Ahora vamos a mencionar a Chomsky, lingüista, ¿no? Que decía que su investigación
en lingüística y en filosofía fundamentado en dos preguntas fundamentales. Una, la que dice que la que llama el problema de Platón, que es ¿cómo es posible que podamos saber tanto a partir de tan pocos datos? El que llama que es el problema de Platón. ¿Cómo sabiendo tan poco el ser humano puede luego llegar a descifrar, por ejemplo, el teorema de Pitágoras? ¿Cómo con tan pocos datos de la experiencia podemos llegar a conocer tanto? Pero luego tenía el problema de Orwell, que es la otra cara de la moneda, que es ¿cómo es posible que seamos capaces de cerrar los ojos ante datos tan obvios? Esos eran los problemas fundamentales en los que había basado su análisis Chomsky. Él decía el problema de Platón y el problema de Orwell. ¿Cómo es posible que seamos capaces de cerrar los ojos ante datos tan obvios? Vamos a poner un ejemplo. Esto es de una encuesta que hicieron en un periódico donde hacían estas dos preguntas, ¿no? ¿Vivimos o no vivimos en una democracia? No. Salió en esta primera pregunta el 75% de los encuestados respondió que sí, vivíamos en una democracia, ¿vale? Y la segunda pregunta era, ¿los bancos tienen más poder que el gobierno? Es decir, ¿el que tiene el verdadero poder son los bancos o el gobierno? A lo que los encuestados mismos respondieron el 95% que los bancos tienen más poder que el gobierno. ¿Veis la contradicción? Entonces, ¿cómo vamos a estar en una democracia? ¿A que alguien ha votado a los bancos? ¿Cómo podemos ser capaces de cerrar los ojos ante datos tan obvios? Es una contradicción pura, ¿no? Es la otra cara de la moneda, ¿no? Y seguimos preguntándonos, ahora con Freud, en el malestar en la cultura, que también dice que el problema fundamental también del ser humano es ¿por qué al ser humano le resulta tan difícil ser feliz? Y la otra cara de la moneda, ¿cómo es que el ser humano es capaz de aguantar tanto? ¿No? Aquí podemos citar también a Cioran en su Breviario de Podredumbre, que decía más o menos eso, ¿no? ¿Cómo es capaz de aguantar tanto? Decía, ¿cómo es que no se mata llevando la vida que llevan tan miserable? Nos decía Cioran, ¿cómo es que no se matan? Y seguimos otra vez aquí haciendo una apología del suicidio, pero no, ¿eh? ¿Cómo es que no se matan? ¿No? Pues a eso se refería Freud, ¿no? ¿Cómo le cuesta tanto? ¿Cómo es que le resulta al ser humano le resulta tan difícil ser feliz? Pero además, ¿cómo es que el ser humano es capaz de aguantar tanto? ¿No? Seguimos preguntándonos con Hannah Arendt ahora también, que la vimos, ¿no? Que va por con ese mismo juego, ¿no? Os recordáis cuando analizamos Heisman en Jerusalén, ¿no? El problema de los judíos y el problema de cómo es posible que el ser humano pueda tener una experiencia tan banal del mal. ¿Cómo es posible que los ciudadanos alemanes supieran lo del exterminio judío y al mismo tiempo no lo supieran? Es decir, que al mismo tiempo cerraran los ojos, ¿no? ¿Cómo es posible que pueda el ser humano tener una concepción tan banal del mal, ¿no? Y es porque da la impresión de que las personas tienen problemas más importantes que el nazismo, que el capitalismo, que el patriarcado o que el hambre en el mundo. ¿Y por qué da la impresión de que las personas tienen problemas más importantes? Pues porque tenemos un continuo tic en el ojo, ¿no? Porque tenemos un síntoma. Porque es mucho más importante en muchas ocasiones para nosotros intentar, como Jan Nicholson, no pisar la línea de las baldosas que solucionar los problemas del mundo exterior, ¿no? Porque si piso la línea de las baldosas, se cae todo mi mundo. Y eso es mucho más importante que el patriarcado y que el capitalismo o que cualquier otro problema general, no universal. Si piso esa línea, para mí el mundo se me cae encima. Se me rompe todo el orden simbólico, ¿no? Como hablábamos en la sesión anterior. Y eso, hombre, es muy peligroso. Mucho más peligroso que el capitalismo, que el patriarcado, ¿no? Porque no solo tenemos problemas con el mundo, sino que también tenemos problemas con nosotros mismos, con nuestros síntomas. Y a veces esos problemas nos impiden ver los problemas del mundo. A veces es mucho más importante
nuestro tic en el ojo que los problemas del mundo. A veces es mucho más importante no pisar la línea de la baldosa, ¿no?, que solucionar otros problemas, ¿no? A veces el yo es lo que se convierte en el problema. Porque antes de tener problemas, pues eso, con el paro o con la hipoteca, las personas tienen un problema fundamental y además que tuvieron que resolver en su infancia, que es el problema de hablar en primera persona, el problema de decir yo, de introducir el yo en el orden simbólico. Y nosotros, los seres humanos, decimos yo precisamente porque hemos nacido del sexo, porque hemos nacido de la carne y además sin poder hablar. Es decir, porque hemos tenido una infancia prelingüística, una vida prelingüística. Y hemos sido capaces de hablar porque hemos sido capaces de insertar nuestra vida sexual, y vuelvo a repetir, no entendamos nuestra vida sexual muchas veces sin Freud con que el niño quiera tener una relación sexual ni nada, que eso es una aberración y es una tontería, eso no lo dice Freud. Pero somos seres sexuales desde que nacemos, seres sexuados, ¿no? Es obvio, ¿no? Pues somos capaces de hablar porque hemos introducido, hemos insertado nuestra vida sexual dentro de nuestra vida lingüística, dentro del orden simbólico que nos proporciona el lenguaje, ¿no? Y ese es el gran tema freudiano. ¿Cómo hemos sido capaces de insertar nuestra vida sexual, que somos seres sexuados, dentro de una vida lingüística? No. ¿Cómo hemos sido capaces de que la carne se haga logos? No. Y además, esta inserción dentro de una vida lingüística, como hemos dicho, requiere que tengamos que pagar un tributo. Requiere que nos tengan que poner unas condiciones para introducir dentro de la vida lingüística. Requiere que en el momento de introducirnos en la vida lingüística digan, oh, estas pulsiones ya no. No, si quieres introducirte aquí, esto tienes que tenerlo fuera. En lo inconsciente. Unas condiciones obviamente prelingüísticas. Y por eso es tan difícil luego encontrar. Porque todas esas condiciones se ponen en una vida prelingüística. Por eso es muy difícil llevarla o luego sacarlas a la razón, a una vida lingüística. Y eso es lo que intenta hacer el psicoanálisis, ¿no? Esa vida prelingüística que queda en el inconsciente y que es el tributo que queremos pagar, esas pulsiones que tenemos que reprimir, es lo que queda en el inconsciente y lo que el psicoanálisis intenta sacar a la luz a través de la palabra, ¿no? Y los avatares de nuestra vida, obviamente, de nuestra vida prelingüística, no son fácilmente recordables ni concebibles. Por eso, en la mayoría de los casos, obviamente, necesitamos ayuda. La experiencia que digo que aquí no acabo de decir, son esa experiencia. Cualquier experiencia que se han quedado dentro. Claro, cualquier experiencia que requiera introducirte cuando eres niño y cuando llevas una vida prelingüística, cualquier experiencia que cualquier ser humano haya vivido en una vida prelingüística y que requiera reprimir el ser sexuado, el ser una carne, para introducirte dentro de un orden simbólico, dentro del orden simbólico al que pertenezcas, dentro del orden simbólico al que pertenezca el lenguaje. Es decir, tú para poder introducirte, vamos a poner para poder introducirte en una comunidad, para que el niño se pueda introducir dentro de una comunidad, hay que ponerle límites, ¿no? Ya está, hay que poner unos límites, ¿no? Y para ponerle esos límites, el niño tiene que reprimir. Y eso reprimido, eso que se reprime, es lo que queda en el inconsciente.
El niño tiene que reprimir una serie de pulsiones que van a quedar al final en el inconsciente, ¿sí? No, te decía que el 80% es inconsciente. Claro, sí. Sí, obviamente. Sí. Y que el lenguaje hace que no tenga que reprimirla. ¿Es lo que él dice o no? El lenguaje, a través del psicoanálisis, te podría sacar a la luz esas cosas reprimidas, pero el lenguaje lo que hace era al revés, es reprimirte, claro. No, pero digo que cuando ya viene la fase del lenguaje, entonces esas funciones no tienen que reprimirlas. Sí. Saldrían solamente las primeras. No, es que has reprimido, lo que haría el lenguaje en todo caso sería alguna sublimación. Pero bueno, no vamos a tener ese concepto, pero sería sublimar tus primeras pulsiones, sublimarlas para que dentro de un orden simbólico determinado, pues pueda, digamos que, facilitarla o facilitar su descarga. Pero siempre, como es sublimación, siempre queda un método de represión en esas pulsiones. Pero bueno, no vamos a introducirnos tanto porque al final estamos solo con una introducción del psicoanálisis, ¿vale? Pero bueno, al final no aparece el yo. Al final hay momentos de la infancia de que el niño es capaz de decir yo, no, como podemos entenderlo yo como una partícula a través de la cual los sujetos se insertan en el lenguaje, una partícula gramatical total, como un pronombre personal, pero que dentro del psiquismo del niño no es tan difícil, no es tan fácil introducir ese yo. Porque resulta que para introducir el yo, el niño en la infancia tiene que resolver uno de los problemas teológicos fundamentales, el misterio de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la misma persona. El niño tiene que entender que el yo, eres yo, pero además eres un tú para un él, que además es un yo para ti, pero un tú para él. Es decir, es el misterio del triángulo de los pronombres personales. El niño debe de entender que soy un yo, soy un tú y soy un él. Y esto no es sencillo. Si hablamos con cualquier niño, le podemos preguntar, y si hemos hablado con cualquier niño, es muy fácil que cuando le decimos, por ejemplo, mira, este es un juguete como el tuyo, él diga, como el tuyo no, como el mío. Claro, no, es que cuando he dicho tuyo es porque es mío. No. Es decir, no es baladí esto, ¿no? Para el niño, que tenga que la partícula yo sea yo, un tú y un él. Es el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Lo que tiene que resolver el niño en la infancia, ¿no? Tiene que resolver, en definitiva, que la carne se haga logos, que el niño, que es pulsión, que es sexo, se haga logos. Es un Jesucristo invertido, ¿no? Jesús, ¿no? Dios, el logos se hizo carne. El niño es al revés, ¿no? La carne se tiene que hacer logos. La carne se tiene que convertir en Dios, en totalidad, ¿no? Al revés que Jesús, ¿no? Pero claro, ¿qué ha pasado hasta ese momento en el que el niño es capaz de introducir el yo en su orden simbólico? Pues han pasado muchas cosas. Muchos tributos ha tenido que pagar al final el niño, ¿no? ¿Qué se esconde bajo el término yo? Al final, ¿no? Aprender a hablar significará, pues, ese insertarnos en ese triángulo de los pronombres personales, de yo, tú, él, ¿no? Pero ¿qué se esconde tras el yo? Es la introducción, como hemos dicho, del sexo en el orden lingüístico. La palabra yo nombra el lugar en el que el sexo ha logrado insertarse en el lenguaje. El yo nombra el momento en el que sexo se ha hecho logos, ¿no? Nombra el momento en el que se produce la inversión, ¿no?, del Evangelio de San Juan, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? El Evangelio de San Juan, el logos se hizo carne, ¿no? Dios hace carne en su Hijo Jesucristo. Pues aquí el niño lo que tiene es que hacer al revés, ¿no? Que la carne, que el sexo se convierta en logos. El logos es Dios, ¿no?
En el niño, el logos es la totalidad, ¿no? Tiene que introducirse, la carne se tiene que hacer totalidad. Esto lo explica muy bien también Sartre, que además llamó a una parte de su filosofía como psicoanálisis existencial, ¿no? Él es padre del existencialismo, ¿no? Y a su análisis sobre la psicología, ¿no? Sobre el psiquismo, pues él lo llamó psicoanálisis existencial, ¿no? Porque bebía mucho también de Freud, ¿no? Y entonces en el Ser y la Nada, ¿no? Nos dice que el ser humano no es un proyecto inútil por ser Dios, ¿no? El ser humano es un proyecto inútil por alcanzar la totalidad, que en definitiva no significa otra cosa que el ser humano es un intento de no haber nacido. Como decía Antonio, ¿no? Con Schopenhauer, ¿no? Que lo mejor es no haber nacido, pero que si nada, por lo mejor morir lo antes posible, ¿no? No en ese sentido, sino el ser humano es un intento de no haber nacido, y podemos introducir, solo lo voy a nombrar, no voy a introducir el concepto de sentimiento oceánico freudiano, porque lo que quiere es que llegar al momento donde estaba todo satisfecho. ¿Dónde estaba todo satisfecho en el ser humano? En el origen del mundo, que es como se llama el cuadro. Que además no me dejaba ampliarlo en Google porque no está la foto en directo, porque parece que es como escenas pornográficas y no lo permite, entonces tienes que sacarlo así. Pero ahí es donde la totalidad estaba cubierta. Ahí es donde el yo, toda pulsión, estaba satisfecha. Ese es el sentimiento oceánico freudiano, ¿no? El ser humano es un intento de volver a justo al momento antes de nacer, donde todo estaba satisfecho. Y al final, ¿no? Y con esto terminamos, nos encontramos con que el niño en su infancia ha tenido que resolver uno de los misterios teológicos fundamentales, ¿no? El misterio de la Santísima Trinidad al revés, ¿no? Para poder introducirse dentro de un orden simbólico. Y ese es el principal problema en el psicoanálisis. Y ya está. Sí, ese orden